La información aquí presentada es únicamente una guía informativa de una manera breve, enfatizando las palabras claves para su explicación y entendimiento en toda mujer transexual. La información más completa, acudir a páginas web, por ejemplo en monografías.com, se encuentra el artículo escrito con imágenes más completa, así como todo el apoyo bibliográfico para su publicación científica. El tema de hoy, tromboprevención en la mujer transexual y sexo servidora travesti. Para ampliar su información, acudir a páginas web con el mismo tema. Introducción. El fenómeno de la tromboembolia o enfermedad tromboembólica venosa siempre estará presente como un riesgo en la usuaria que consume estrógenos exógenos de por vida y más aún en la etapa inicial de su proceso de reasignación química hormonal, es decir, el riesgo de trombosis siempre existe o en estado de latencia y o predisposición genética a desarrollar, sin importar el tipo de estrógeno o vía de administración, este efecto se potencializa en varias veces, cuando se asocia con otros hormonales, como los progestágenos y antiandrógenos, tal como sucede con la mujer transexual diagnosticada. En la travesti sexoservidora hormonada y de oficio, que consume anticonceptivos, pero también es observado el desarrollo de la trombosis, con el uso exclusivo de hormonales no estrogénicos. Las hormonas, como se ha comentado en diferentes publicaciones, sea en monoterapia su indicación o asociados con algún tipo de progestágeno o anticonceptivos, antiandrógenos hormonales y no hormonales, todos sin excepción son trombogénicos, que obligadamente ocasionan un estado protrombótico por hipercoagulabilidad, llamado también trombofilia secundaria o adquirida. Palabras claves que la mujer transexual tiene la obligación de tomar en cuenta para su comprensión en el desarrollo de este tema. Tromboprofilaxis en la mujer transexual y travesti sexo-servidoras. Trabajo de investigación y conclusiones. Trombo es un coágulo de sangre o conglomerado de plaquetas de la sangre, proteínas y células. Cuando se adhiere el coágulo de sangre dentro del vaso sanguíneo, se llama trombo. Cuando este coágulo se desprende y migra por el torrente circulatorio se llama embolo. Tromboembolismo. Prevenir o profilaxis de este estado está obligado por la mujer transexual con el conocimiento de este tema. Pero debemos tomar en cuenta una serie de causales y de factores que están involucrados, como son los heredofamiliares y genéticos, así como los propios adquiridos por la misma persona transexual, por ejemplo, en las enfermedades no transmisibles, su estado metabólico e infinidad de compuestos o nutrientes que también están incluidos y desconocidos, por eso se dice que es complejo y es una suma de factores. Entendido ya lo que es tromboembolismo como definición, debemos explicar brevemente los sitios inusuales y los usuales, siendo el más frecuente el desarrollo de trombos en vasos venosos profundos de las extremidades inferiores y en algunos sitios inusuales abdominal. Pero la trombosis de las piernas si se desarrolla sin síntomas locales o generales en la etapa inicial o temprana, se explica como trombosis asintomática o subclínica, que esta manifestación no sugiere trombosis o se sospecha, debido a un desarrollo muy lento circunvecino a las válvulas venosas y que requiere tiempo para lesionar al endotelio vascular de la vena y más tarde el inicio de síntomas agudos locales y signos con cambio de coloración de la pierna, edema o inflamación de la pierna o pantorrilla y otros, con la migración de un trombo o un fragmento del mismo, su desplazamiento o embolismo principalmente a la arteria pulmonar. Por eso, esta es la patología que debemos evitar o prevenir, desde que se inicia la hormonación para el cambio de sexo. Debemos entender que la mujer transexual XY, que consume estrógenos bajo un protocolo de seguridad o con un régimen hormonal a base de estrógenos, principalmente el valerato de estradiol por vía oral de por vida y los antiandrógenos por tiempo limitado, la posibilidad de ocasionarse trombosis en algún sitio inusual es muy raro, por igual en venas profundas de piernas o sitio usual, con tromboembolismo.
ya que durante su proceso de resignación de sexo, a pesar de las dosis altas, se toman las precauciones de profilaxis necesarias y obligadas, lo que dure el proceso de resignación, hasta lograr la feminización deseada, siempre y cuando no niegue antecedentes de tromboembolismo familiar en la documentación de la historia clínica. Esta será sometida a tratamiento antitrombo temporalmente. A excepción en la travesti sexo servidora o de oficio, que consume dosis altas de anticonceptivos y antiandrógenos a dosis empíricas altas, el riesgo de trombosis y su formación de trombos es inevitable. Por igual venas varicosas superficiales, adiposis y edema distal de extremidades inferiores. La trombofilia o hipercoagulabilidad es una condición o estado protrombótico de manifestación clínica que se caracteriza por una tendencia exagerada o recurrencia al tromboembolismo arterial o venoso, ocasionado por diferentes causales y factores sanguíneos, incluyendo factores genéticos, adquiridos y asociaciones entre ellos, como se ha mencionado, lo que provoca elevada morbilidad y mortalidad, debido al compromiso orgánico local, sistémico irreversible y permanente. Por eso, la mujer transexual no únicamente está expuesta al trombosis venosa profunda de miembros inferiores con el desprendimiento y desplazamiento, embolismo, del coágulo de sangre total o un fragmento, con alojamiento en arterias pulmonar, tromboembolia, como es lo habitual, también la trombosis venosa es observada en sitios diferentes a lo usual o visto, en toda mujer transexual que consume hormonales en monoterapia o en asociación, con antecedentes familiares y propios de trombofilia heredada o congénita. Es decir, una gran extensión de territorios vasculares denominados sitios inusuales que pueden presentar eventos trombóticos, como los senos venosos, miembros superiores o torácicos y lechos vasculares abdominales, renales y otros como la retina del ojo, vías biliares, con consecuencias con daño orgánico y estructural. Concluir, que los estrógenos que consumirá la mujer transexual de por vida, es la causa de su síndrome de adversidades metabólica y todo lo que conlleva ocasionarse un estado protrombótico o de hipercoagulabilidad. Es todo un riesgo para su salud, con lesiones irreparables y permanentes. La trombofilia adquirida consecuencia de los estrógenos es la responsable de la trombosis venosa, con daño importante de su endotelio vascular, que en suma con otras causales y factores hereditarios o congénitos de trombofilia, el compromiso vascular arterial es inevitable. Aviso importante. La trombosis es una complicación grave que puede ocurrir en mujeres transexuales que reciben terapia hormonal, sin importar la edad o estado de salud. Importante evaluar todos los factores de riesgo de sus familiares y propios, tomar medidas preventivas bajo un protocolo de seguridad. Los médicos que tratan a mujeres transexuales deben estar bien informados sobre la trombosis y sus riesgos asociados con la prescripción hormonal, así como tener todo el conocimiento para indicar su profilaxis, prevención o tratamiento en los casos que ocurra. Cualquier estrógeno, cualquier progestageno y cualquier antiandrógeno son trombogénicos, sin excepción. Uso de medicamentos anticoagulantes o antitrombo, mencionado así para su entendimiento. Los podemos clasificar los de acción directa, cuando la mujer transexual se ocasiona una trombosis estacionaria a miembros inferiores o venas profundas, que se demuestra por clínica y estudios de urgencia. O como tratamiento cuando existe el fenómeno de la tromboembolia, embolo migratorio y estacionario. La prevención o tromboprofilaxis. De importancia su conocimiento para la mujer transexual. Las heparinas de bajo peso molecular, HBPM, como la enoxaparina, nadroparina, dalteparina, etc., son derivados de la heparina y por procesos enzimáticos o químicos de despolimerización. Es la más utilizada indicada en la mujer transexual, como tromboprofilaxis antes de algún procedimiento quirúrgico. Se incluye la laparoscopía, cirugía plástica, abdominal y facial, también en la tromboprofilaxis. Pero también con administración cíclica en la terapia hormonal para el cambio de sexo, que incluye además otros medicamentos no hormonales que están basados en sus antecedentes, principalmente metabólico y cardiovascular, es decir, la prevención primaria y secundaria. De suma importancia mencionar. Los ciclos de anticoagulación con heparina de bajo peso molecular o enoxaparina es la más indicada por vía subcutánea, como tromboprevención o profilaxis. Ver gráfico, flecha verde.
Se establece en la mujer transexual reasignada o en la etapa de logros de su cambio de sexo, cada ciclo debe establecerse en base a lo documentado en su historia clínica, antecedentes de causales y factores de riesgo, así como metabólica, medicamentos en asociación indicado en la etapa de conservadora o de logros, así como resultados de algunos de exámenes de laboratorio, como hipercolesterolemia, procesos infecciosos bacterianos recurrentes, se incluyen los de transmisión sexual, inmovilización prolongada, infecciones intestinal, fiebre tifoidea, por ejemplo, y otros de riesgo. Uno de los requisitos que se establecen en su protocolo de seguridad es su nutrición, que ya es propia de la mujer transexual y que la mayoría de los nutriólogos desconocen, pero el beneficio del ejercicio físico aeróbico, que permite una conservación de su endotelio vascular o de recuperación del mismo, cuando ocurre un daño por trombosis, que evita el síndrome postrombótico grave, que supera a cualquier medicamento que prescriba cualquier especialista, así como el ejercicio anaeróbico que ya se estableció en la mujer transexual como antitrombo, es la única opción que tiene y no existe otra. De hacer caso omiso a todo lo mencionado, así como no consumir los estrógenos más selectivos y seleccionado bajo un régimen más recomendado, hasta ahora es el valerato de estradiol, administrado por vía oral y no los anticonceptivos, con etinilestradiol, quinestrol, mestranol o progestágeno se depositó como la medroxiprogesterona, la mujer transexual hormonada. Está sentenciada a estos hechos y ocasionarse una serie de complicaciones que son irreversibles y permanentes, incluso el cáncer. Aunque los hormonales sean suspendidos y la mayoría de los medicamentos que son instituidos en la mujer transexual, en estos casos, solo tratan el síntoma temporalmente, pero en su totalidad no existe respuesta alguna de beneficio, el fallo estructural y orgánico es obligatorio y que además compromete totalmente la salud del usuario. Recomendación. Varios esquemas se han ensayado para la supresión de la terapia hormonal, tajante, abrupta, lenta y cíclica, pero existe discrepancia sobre el enfoque óptimo del esquema de suspensión, es un tema controvertido, pero suspender la hormonación continuada de forma terminante temporal, antes de algún procedimiento quirúrgico o por otra causal, no le ocasiona a la mujer transexual ningún riesgo que hasta ahora se haya comprobado, a pesar de su tiempo hormonal acumulativo. En todos los casos sin excepciones, la anticoagulación debe efectuarse sin importar la edad y tiempo de administración de los hormonales, a dosis establecido mediante el protocolo ya determinado para el tipo de anticoagulante antes del procedimiento quirúrgico y su indicación postoperatorio en los casos que sea necesario su indicación, con vigilancia estrecha y responsabilidad mutua. En la mayoría de los casos el anticoagulante sugerido es el de bajo peso molecular, como la enoxaparina de aplicación diaria y subcutánea, previa a la cirugía electiva o de urgencia. Advertencia. El contenido de este trabajo y su publicación en YouTube es proporcionado por la doctora Merele Emanuele Brambilla, responsable y autora, mismo que se ofrece para su vista, para educación, información y principalmente de orientación de todo lo relacionado a la transexualidad. Para ampliar su información, ocurra a páginas web, en donde existen diferentes y múltiples publicaciones sobre el mismo tema, algunos autorizados por la autora y otros que se han publicado sin autorización o permiso, que lo ofrecen con fines de lucro y sobreponiendo un nombre de autor falso.